Esto es After Macho. Un podcast sobre masculinidades, género y diversidad. Te invitamos a dialogar y pensar y cuestionar la vida cotidiana teniendo en cuenta el género. Somos Cecilia Rodríguez y Luis Ábalos. Y vamos a compartir un momento After Macho. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades? ¿Por qué estamos acá con este podcast? Y a ver, masculinidades. A veces parece muy obvio y a veces parece que es difícil de definir qué es la masculinidad, ¿no? La masculinidad es lo propio del varón, podríamos decir, pero ahí se abre todo un mundo. Sí, porque lo propio del varón puede ser, no sé, digo, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando de fútbol? ¿Estamos hablando de deporte? ¿Estamos hablando de minas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que se llama técnicamente relaciones de género, ¿no? De cómo habitamos las relaciones de género. ¿Habitamos las relaciones de género? ¿Qué sería habitar? A ver, nos relacionamos diariamente las personas y una de las primeras cuestiones una de las primeras divisiones, podríamos decir, que se hace entre las personas humanas es tales son hombres, tales son mujeres, ¿no? Entonces pensamos muy así, como muy en binario, pensamos que hay dos sexos, dos géneros, varones, mujeres, machos, hembras, y que entonces nos relacionamos cotidianamente entre varones, entre mujeres, entre varones y mujeres. Cuando hablamos de relaciones de género, estamos hablando de eso, de cómo nos vinculamos con el mismo género o con otro. Ahora, eso que puede parecer una cosa medio tonta, sin embargo tiene muchas consecuencias, porque no es igual cómo me vinculo con otro varón a cómo me vinculo con otra mujer. No es lo mismo cómo se vinculan las mujeres entre sí, ¿no? Los varones entre sí. Entonces, y ahí empezamos a ver que hay todo un mundo y que hay un mundo donde esas diferencias tienen consecuencias bastante grosas en montones de cuestiones, en posibilidades laborales, posibilidades de ascenso laboral, posibilidad de acceder a un espacio o no, que esté bien visto hacer una actividad o no. Fíjate cómo esto se viene como armando desde la niñez, ¿no? Cuando en los juegos hay juegos para niños, juegos para niñas. Si uno se pone a pensar un poco, ¿por qué juegos para niños y juegos para niñas? Y ahí está algo que vos recién mencionaste que tiene que ver con las diferencias, y creo yo que la primera diferencia es la diferencia física, ¿no? Como la sexual. Bueno, nacemos varones, nacemos nenas, y bueno, igualmente, ¿por qué la lectura de ese cuerpo es de varón o por qué decimos que es de nena? Bueno, ahí me parece a mí que hay como una lectura social, es decir, qué entiende la sociedad de esos cuerpos que están ahí, ¿no? Y a partir de ahí me parece como que arranca esta diferencia más dividida, más tajante que vos decías recién. Tal cual, arranca ahí, ¿no? Es un varón, es una nena, ¿no? Ya en el momento del nacimiento o en el momento de la ecografía, en el momento que sea, según las tecnologías que tenemos disponibles, pero siempre ahí hay esto, ¿es varón o es nena? O la pregunta, ¿estás embarazada? ¿Y qué es, varón o nena? Y ahí surge otra cosa, y es, ¿de verdad existe solamente que sea varón o que sea nena? ¿No? Eso es otro gran debate, y no sé si nos vamos a meter en esto ahora ya, porque pero como para anticipar, porque Bien. Lo podemos desarrollar en otro episodio, pero para anticipar, en la naturaleza no existe solamente macho y hembra, y en nuestra especie, en la especie humana, tampoco existe solamente cuerpos de varón y cuerpos de mujer. Están los cuerpos intersex. Que son cuerpos donde la diferencia sexual, genital, no es tan clara. Bien. Entonces hay cuerpos donde ahí no es tan claro que haya un pene, no es tan claro que haya una vulva, hay alguna otra forma, y entonces lo importante para saber es que
no existen solamente lo masculino y lo femenino en la especie humana. Hay otras formas que están, de las que muchas veces no se habla, que están invisibilizadas, que incluso las propias personas intersex a veces no saben que son personas intersex. Pero bueno, acá estamos justamente para hablar. Entonces me parece que vamos a empezar un poquito por ahí, ¿o no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿y por qué un podcast de masculinidades y género? Bueno, como decíamos recién, principalmente porque queremos hablar. Pero, ¿y hablar de qué? Y de las relaciones de género. Ajá. Y ahí me parece importante esto, porque se habla mucho del género, pero ¿qué es el género? ¿Qué son las relaciones de género? Bueno, recién o muchas veces se piensa que las relaciones de género, cuando hablamos de género, estamos hablando de mujeres o de personas del colectivo de la diversidad sexual, que también vamos a hablar de eso, pero en otro momento. Pero cuando hablamos de género estamos hablando de estas relaciones que nombrábamos hace un momento, de estas ideas que tenemos las personas, de las representaciones que nos armamos socialmente a partir nada más y nada menos que de nuestros cuerpos. Y ahí es donde el rol de los varones también tiene un rol protagónico, y por eso nos queremos centrar hoy en día en las masculinidades. Entonces, hablar de masculinidades es hablar de género. Sí, también es hablar de género. Ok, bien. Porque claro, está buenísimo esto que decís. En general, muchas veces creo que muchos varones quedan como afuera o sienten que quedan afuera del tema porque no tiene que ver con ellos. Acá vamos a hablar de todes. Totalmente. Muchas veces dice como, bueno, esto es género, entonces nada, es cosa de mujeres o cosa de cuerpos feminizados o personas del colectivo de la diversidad sexual, entonces es de gays, es de lesbianas y no me corresponde necesariamente a mí. Y en realidad las formas que tenemos de ser y de habitar el género, como decíamos hace un momento, influyen en la manera en la que las relacionamos y convivimos todos los días. Y en esas relaciones se habla de desigualdades y se habla de poder, o sea, son relaciones de poder finalmente. Y creo que todas las cosas que hacemos cotidianamente están un poco influenciadas con esas relaciones de poder, pero ¿qué son esas relaciones de poder? Claro, porque a veces, viste, cuando pensamos en el poder, pensamos en los gobernantes, pensamos en los reyes, pensamos en los poderosos. Ahora, ¿cómo es esto de pensar que en las relaciones cotidianas, en esta relación que tenemos ahora dialogando vos y yo, puede haber algo del poder? ¿Hay algo del poder acá entre vos y yo, Cecilia? Uf, es un poco delicado eso. Claro, creo que sí, igual. Sí, pero me parece que es un poco como perderle entonces, no sé si decir el miedo o bajar a tierra, bajar a lo cotidiano la idea del poder. El poder no es algo que está allá en algún lugar arriba y que nos somete, sino el poder es algo que se ejerce y está presente en todos los vínculos, en todas las relaciones y en todos los momentos. ¿No? Lo interesante sería poder darse cuenta de eso. Y nombrarlo, porque, viste, cuando vos recién me preguntaste si había relaciones de poder, para mí fue como, sí, me parece que sí, pero asusta tanto la palabra poder que a veces como nada, la naturalizamos y no le damos como una entidad un poco elevada, como decías vos recién. Bueno, y entonces la pregunta que nos hacemos es también ¿a quiénes les vamos a hablar en este podcast? Y creo que a todes, a todas las personas que quieran saber sobre esto, a todas las personas que se sientan interpeladas por las cuestiones de género y en particular a todas las personas que sintiéndose dentro de la masculinidad quieran dialogar sobre estos temas. ¿Qué significa ser varón? ¿Cómo es esto que venimos diciendo, habitar la masculinidad en las relaciones de género? ¿Cómo se dan las relaciones de poder en lo cotidiano? A todas las personas que estén interesadas sobre estos temas es que intentamos hablarles. Otra pregunta que está bueno conversarla hoy en este primer capítulo es ¿por qué vos y yo hacemos este podcast particularmente? A ver, lo hacemos porque vos sos psicóloga, porque yo soy psicólogo, porque trabajamos en temas de género, porque nos conocimos trabajando masculinidades, porque venimos ya hace algunos años trabajando en esto y queremos compartirlo, ¿no? Así como dialogamos entre vos y yo tantas veces,
y bueno, como abrir ese diálogo hacia otras personas. Sí, me parece también como interesante esta parte en la que, como profesionales de la salud mental, todas las temáticas de género y la forma en la que los varones tienen de estar o de habitar o de convivir las masculinidades hoy en día influyen en la escucha que tenemos dentro del consultorio también, ¿no? Como que está bueno hacerle ese lugar, de alguna forma nos habita, nos atraviesa el género y esas construcciones en todo lo que hacemos, entonces nos parece que está bueno traerlo, dialogarlo y cuestionarlo en conjunto. Totalmente. Y insisto en esto, yo lo siento como esto de ampliar el diálogo que habitualmente vos y yo tenemos hacia otras personas, invitarlas a conversar con vos, conmigo, y eso, un poco esa es la apuesta, a que conversemos. Bueno, pero como estamos acá para hablar de masculinidades, una pregunta que circula mucho es: ¿de qué hablan los varones? Y también se hablan. ¿Hablan los varones? Sí, los varones hablamos y hablamos montones de cosas. Ahora, estas cuestiones que tienen que ver con el género, esto que estamos tratando acá en este podcast, la masculinidad, qué es ser masculino, qué es ser varón, ahí te diría, hay grupos de varones en los últimos años que sí, incluso se organizan para hablar de esto, pero en el común no sé si se habla tanto. Me parece que sigue estando esta cosa de que los varones hemos sido educados para no hablar tanto de lo que sentimos, de lo que nos pasa o de lo que opinamos sobre nuestra propia condición de varones. Como que eso suena como medio raro. Sí, la mayoría de los espacios, incluso donde se habla de género, son transitados por mujeres o por personas del colectivo de la diversidad sexual. Tal cual, entonces está encima de esto, ¿no? De que si ya introducimos la palabra género, pareciera que es algo de lo que los varones, con lo que los varones no tienen nada que ver. Y es un poco lo que intentamos derribar acá con este diálogo. Igual ahí también me parece como que está bueno nombrar que hoy en día lo cotidiano invita un poco a los varones a preguntarse sobre esto, ¿no? Aparece esta palabra que circula mucho y es que es interpelar, ¿no? Los varones interpelados por los feminismos, los varones interpelados por noticias, por situaciones que se presentan lamentablemente en lo cotidiano y que tienen que ver con las relaciones de género y la violencia en las relaciones de género. Y fíjate vos, por ejemplo, cuando sucede algún hecho y, por ejemplo, posteamos cosas como, bueno, no son animales, no son monstruos, son varones, muchos varones se enojan, ¿no? Y yo creo que ahí se enojan porque hay como un malentendido, como si esto fuera una guerra, una batalla de ahora, bueno, todos contra los varones, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de poder pensar si detrás de violaciones, femicidios, detrás de el abuso sexual contra niños y niñas hay mayoritariamente varones, bueno, ¿qué pasa con el ser varón que habilita esas cosas? No es acusar, no es lapidar al otro porque es varón, es tratar de pensar juntos, juntas. Vos justo nombraste esto de que los varones suelen enojarse cuando se hablan de ciertos temas y hablar poco entre ellos sobre estos temas justamente. Y a mí el enojo me parece como un tema súper importante en las masculinidades. Es un gran tema. El enojo es como lo primero que está habilitado muchas veces en las masculinidades, pero lo vamos a tratar en otro episodio. Pero sí es interesante esto de pensar que tampoco los varones hablamos sobre las emociones, sobre lo que sentimos, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión, pero ya lo vamos a tratar en particular ese tema. Y antes de cerrar este capítulo, creo que está bueno contarles por qué le pusimos el nombre de After Macho. ¿Qué es macho? After macho, porque macho
¿qué sería? Macho va más allá de la posición masculina, de tener pene, o podremos asociarlo con el machismo, pero lo macho, podríamos decir, va más allá y inunda todas las cuestiones sociales. ¿Viste? Vas a una ferretería a pedir una fichita y te dicen macho o hembra, y vos decís, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque atraviesa todo la idea de lo macho. Activo, pasivo, bueno, malo, se pone en juego un poco este binarismo ahí, ¿no? Como cuando hablamos de macho hablamos de la fuerza, de la potencia, de lo que se impone, del poder, del enojo. Entonces, si estamos hablando de las relaciones de género, cómo habitarlas, cómo repensar la masculinidad, tiene que ver con esto del ir más allá. Entonces, por eso, After Macho. Esto es After Macho y te esperamos en el próximo episodio para seguir pensando la masculinidad. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguinos en Spotify.